Puedes entrar a una farmacia, pedir un analgésico, pagar en efectivo y salir con la droga que más muertes causa en el mundo. La caja tiene el logotipo correcto, el blister tiene el color correcto, la pastilla tiene la forma correcta y contiene fentanilo, un opioide sintético hasta 100 veces más potente que la morfina. Una dosis del tamaño de unos pocos granos de sal puede matar a un adulto en minutos. No es una advertencia teórica. Es lo que encontraron investigadores en farmacias turísticas del norte de México, y es lo que explica por qué esta crisis ya no cabe en los titulares de salud pública. Es geopolítica, es economía, es la cadena de producción más mortífera del siglo. Bienvenido a Tierra sin filtro. Hoy abrimos esa caja. El fentanilo no es una droga nueva. Fue sintetizado en 1960 por el químico belga Paul Janssen como anestésico para cirugías. En medicina sigue siendo válido y necesario. Se usa en parches que sueltan la dosis poco a poco para pacientes con dolor crónico severo, en anestesias hospitalarias, en cuidados paliativos. El problema no es el fentanilo médico. El problema es su versión ilícita, fabricada sin ningún control ni límite. ¿Por qué es tan peligroso? Por escala. La morfina ya es potente. El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente. La dosis efectiva es microscópica y la diferencia entre lo que seduce y lo que mata cabe en el filo de una tarjeta de crédito. Los laboratorios clandestinos mezclan a mano, sin equipos de precisión. Es como hacer galletas con chispas de chocolate a mano, sin pesar nada. Unas salen con 15 chispas, otras con 2. Con fentanilo, esa diferencia no es un problema de sabor, es la diferencia entre drogarse y morir. Esas concentraciones desiguales dentro de una misma pastilla se llaman puntos calientes y explican por qué alguien puede consumir la misma droga durante semanas y morir la siguiente vez sin haber cambiado nada. Tiene tanto impacto en el cuerpo, sobre todo cuando se mezcla con otras sustancias, que se ha ganado el apodo de droga zombie, que viene de Kensington, un barrio al norte de Filadelfia. Las imágenes que circularon desde 2016 mostraban a personas con un sedante tan extremo que quedaban completamente abatidas, encorvadas y sin control sobre su propio cuerpo, casi como muertos en pie. Era el efecto del fentanilo combinado con silacina, un tranquilizante veterinario añadido para extender el efecto y que no tiene antídoto. La naloxona, el fármaco que revierte sobredosis de opioides, no funciona contra ella. Kensington se convirtió en la imagen más conocida de lo que esta droga hace cuando entra en una comunidad sin recursos para contenerla. Pero Kensington es el síntoma. La cadena comienza mucho más lejos. Cuando los investigadores rastrearon el origen del fentanilo ilícito que entra a Estados Unidos, encontraron algo que no encajaba con el modelo de narcotráfico tradicional. No había un cartel cultivando amapola en una sierra remota. No había un laboratorio artesanal en la selva. Había algo mucho más parecido a una cadena de suministro industrial. El producto final se prensa en pastillas con maquinaria industrial, diseñadas para ser indistinguibles de medicamentos reales. Pastillas de oxicodona, de Xanax, de Adderall, mismo color, mismo tamaño, mismo grabado. Ni un farmacéutico experto puede distinguirlas a simple vista. Solo un análisis químico las delata. Ahí es donde aparece el caso de las farmacias turísticas. Investigadores y periodistas documentaron farmacias en ciudades fronterizas y zonas turísticas del norte de México, vendiendo estas pastillas falsificadas a turistas estadounidenses que cruzaban la frontera buscando medicamentos más baratos. Un oxicodona legítimo puede costar $30 en Estados Unidos. En esas farmacias, la versión falsa costaba 3. El turista no sabía lo que compraba. Algunos no sobrevivieron para enterarse. Y esa es solo una puerta de entrada entre miles. La ruta hacia Estados Unidos no depende de un solo camino, y así fue pensado a propósito. El fentanilo entra escondido en cargamentos legítimos, en correo postal, en vehículos que cruzan puntos de entrada oficiales.
La DEA estima que el 90% del fentanilo letal entra por puertos legales, no por el desierto. Más muro no resuelve el problema. El problema es el volumen de tráfico legal que ningún sistema puede revisar pieza por pieza. El eslabón inicial está en China. Alrededor de 188 empresas farmacéuticas chinas fabrican los precursores del fentanilo, sustancias base que con el proceso químico correcto se convierten en el opioide final. Operan en un área gris legal. Muchos compuestos tienen usos industriales legítimos y durante años los exportaron sin restricciones a cárteles que sabían exactamente para qué servían. Es el mismo principio que el descongestionante nasal que se vende sin receta en cualquier farmacia, el mismo que, con los pasos adecuados, se convierte en metanfetamina. El químico en sí no es ilegal. Lo que se hace con él, sí. El cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación tomaron esos precursores y construyeron laboratorios químicos capaces de producir fentanilo a escala industrial. No es cocaína que se extrae de una planta. Es química que cualquier técnico con formación básica puede ejecutar siguiendo instrucciones. El producto entra al mercado estadounidense por miles de canales simultáneos que ninguna agencia puede cerrar todos al mismo tiempo. Y el dinero que genera este negocio no vuelve en efectivo, vuelve en criptomonedas. Los cárteles descubrieron que el Bitcoin y las monedas de privacidad como Monero resuelven el problema más antiguo del narcotráfico: mover grandes cantidades de dinero sin dejar rastro bancario. El esquema funciona en capas. El dinero entra como pago en cripto desde distribuidores en Estados Unidos. Se fragmenta en miles de transacciones pequeñas a través de mezcladores digitales que rompen el rastro. Se convierte en activos físicos en terceros países y reaparece como inversión inmobiliaria, negocios legítimos o simplemente desaparece en billeteras anónimas. En 2024, una operación coordinada entre China, Estados Unidos y México logró desarticular una red de lavado que movía dinero del cartel Sinaloa a través de criptomonedas. Un individuo arrestado. El flujo apenas interrumpido. Y en ese punto, la crisis dejó de ser solo un problema de narcotráfico. Se convirtió en fricción diplomática entre las dos potencias más grandes del mundo. Desde su primer mandato, Trump había presionado a China para que controlara la exportación de precursores. Xi Jinping designó el fentanilo como sustancia controlada en 2019, y Trump lo celebró como un gesto histórico. Pero la crisis no cedió. Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en 2025, el tono cambió por completo. Acusó a China de envenenar activamente a ciudadanos estadounidenses. China suspendió la cooperación antinarcóticos y respondió con sus propios aranceles. El fentanilo dejó de ser un tema de salud pública para convertirse en moneda de cambio en una guerra comercial. Al final la cosa se calmó cuando Trump y Xi se sentaron a hablar a finales de 2025 en Corea del Sur. Ahí llegaron a un trato. Trump bajó el arancel a la mitad, del 20 al 10%, y China, a cambio, empezó a exigir permisos especiales para exportar los químicos que sirven para fabricar fentanilo. Meses después, Trump hasta viajó a China en persona para seguir la conversación. Pero ni los expertos se fían del todo. Los precursores se sintetizan de otra manera. Los laboratorios se adaptan y el fentanilo sigue llegando. Ese es el problema de fondo que ningún acuerdo diplomático resuelve solo. El fentanilo no necesita tierras de cultivo ni rutas fijas. Es química, y la química se puede hacer en cualquier lugar con el conocimiento y el incentivo adecuados. Mientras una pastilla que cuesta centavos fabricarla se venda por $30 en cualquier ciudad estadounidense, el incentivo no desaparece. El fentanilo no es una crisis de adicción, es una crisis de diseño, una sustancia creada para salvar vidas en quirófanos, convertida en arma de destrucción masiva por una cadena de producción que cruza 3 países y miles de millones de dólares en incentivos económicos. ¿Comprarías medicamentos en una farmacia extranjera?
¿O por internet para ahorrar unos dólares? Cuéntanoslo en los comentarios. Si quieres seguir viendo cómo se mueven las piezas antes de que lleguen a los titulares, suscríbete y deja tu like. Tierra sin filtro, revelando verdades.